recién del trabajo, el tráfico se ha puesto pesado, ya iniciaron las clases en todo, aquí en Perú ya volvieron a iniciar las clases en todos los colegios, pronto ya en las próximas semanas también las universidades, institutos, así que ya va a volver el tráfico habitual, hay que organizarnos para llegar bien a nuestro trabajo, a nuestras clases, ¿ok? Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos nuestro tema 4, evaluación de desempeño, ¿ok? Como muy bien su nombre lo dice, este tema tiene que ver con dos factores. Uno de ellos es la evaluación y otro nuestro desempeño. Como en el día a día, en el trabajo, nosotros tenemos nuestro rendimiento, ¿ok? No se preocupen, si tienen alguna duda, consulten en el transcurso de nuestra clase. Nosotros estamos aquí para resolver sus dudas. Sé que también ya están haciendo su examen. También si por ahí han visto las preguntas, tienen dudas, aprovechen, este es el momento. Recuerden que es súper necesario que realicen el examen para que puedan obtener su certificado, que justamente va a ser el comprobante de que están aprendiendo y sobre todo les va a servir para todo su desarrollo profesional como un sustento más. Mientras culminan de llegar, pueden colocar súper rápido cómo están llegando. Esta vez he traído gatitos, aunque no he colocado los números, pero pueden poner en una palabra, en un minuto, cómo estamos llegando a la clase el día de hoy. Madi está lista. Yo llego un poquito por ahí que he corrido, así que yo llego apresurada. Por ahí también algunos pueden estar llegando muy bien, listos, bien, sorprendidos, cansados, enojados, felices, entusiasmados. Muy bien. Con mucha energía, que nos contagien la energía, que nos contagie. Yo también estoy con energía, pero he corrido, he sudado un poquito. Si me ven brillosa es que he corrido un poquito. Muy bien, entonces creo que ya estamos, creo que ya establecimos un poquito nuestra dinámica de bienvenida y de rompimiento de hielo para que podamos participar muy bien hoy en la clase. Y justamente como les decía al inicio, para los que están llegando, hoy es nuestra penúltima clase, la clase 4 del curso de asistente de recursos humanos. ¿Ok? Justamente en la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño es nuestro tema que justamente es otro de los procesos dentro de la vida de un empleado, de un talento. Entonces, aquí hay relevancia porque constantemente necesitamos evaluar si realmente el empleado se siente bien, si realmente esa sensación de sentirse bien se traduce también en su rendimiento, ¿ok? Antes de empezar a explicar y antes de tocar cada uno de los temas, quisiera que ustedes me digan, desde su punto de vista, ¿por qué creen que las empresas, las organizaciones evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Alguna vez ustedes han pasado una evaluación de desempeño? ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuéntenme, que yo también les cuento en un minutito sobre mi experiencia en la evaluación de desempeño. Por ahí Yuleivis nos ha levantado la mano. Si no puedes activar el micro, Yuleivis, no te preocupes. También puedes escribir en el chat. Les doy un minutito para que revisen. ¿Por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Es relevante que las empresas evalúen el desempeño o no deberíamos? Es un proceso que al final nos da más trabajo a los de recursos humanos. Por ahí Madi nos dice, para evaluar si el talento está logrando llegar a sus metas, su acoplamiento en su área laboral y buen rendimiento. Tal cual, Madi nos ha dado la respuesta que justamente es uno de los propósitos de la evaluación de desempeño. Nosotros necesitamos en las distintas empresas, desde el mundo de recursos humanos,
desde este departamento, desde nuestra gestión en recursos humanos, tenemos que estar constantemente mejorando, validando. Y uno de esos procesos que adquieren relevancia es la evaluación de desempeño, ya que esta evaluación de desempeño también funge el rol de diagnosticar esas falencias, esas oportunidades de mejora que quizá algunos de los empleados están teniendo. También podemos encontrar esas fortalezas e incluso potencial. ¿Qué tal si es que no tuviéramos evaluación de desempeño, no tendríamos sustento mediante el cual nosotros usaríamos para hacer los distintos ascensos, promociones? ¿Ok? Por acá nos dice Juana, para ver el rendimiento y si se acopla a lo que pide la empresa. Tal cual, se necesita ver si está creciendo, si está cumpliendo los objetivos, si se está acoplando a lo que pide la empresa. muy bien, Juana, excelente. Lilibet también nos dice, para saber cuál es el desenvolvimiento que han tenido dentro de la empresa. Daniela, bien la capacidad y el avance de los trabajadores. Mari por ahí también nos dice, a veces llegamos con mucha ilusión y pasa un tiempo y caemos porque no es lo que esperábamos. También, y también a nosotros, en la misma evaluación, nos brinda información sobre cómo estamos creciendo y si realmente este puesto es para nosotros o más bien tenemos que evaluar hacer un cambio para nuestro desarrollo profesional. La evaluación de desempeño es un tema y es un proceso que algunas empresas lo tienen muy bien implementado y otras no tanto, ¿no? Usualmente cuando no tenemos este proceso no podemos sustentar o validar los distintos cambios o sucesos de promoción que pueden existir en las empresas. Nosotros como gestores tenemos que entender que justamente los empleados necesitan totalmente feedback, necesitan conocer si se están acoplando, cuáles son sus objetivos del puesto, qué necesitan, ¿no?, cumplir para que también puedan tener quizá algún beneficio extra, alguna mejora salarial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Además, nosotros somos responsables de ayudar a diseñar esos planes de carrera, esos planes de desarrollo para aquellos empleados que hemos identificado que tienen quizá oportunidades de mejora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy, el propósito de esta clase es sobre todo entender un poquito esa diferencia entre formación y desarrollo. La clase pasada, recuerdan, vimos un poquito sobre el tema de formación y desarrollo y vimos también esas diferencias, ¿no? Y hoy vamos a ver también esas diferencias de formación y desarrollo y evaluación de desempeño. En el caso de formación y desarrollo de la clase pasada, si recordamos un poquito, vimos que la formación tenía un enfoque más a corto plazo, que se centraba más en habilidades específicas para el puesto actual. También vimos en la clase número 3 la importancia de formación y desarrollo, por qué necesitamos capacitar, por qué necesitamos desarrollar. Incluso hicimos un ejercicio práctico que fue muy relevante. Vimos cuáles eran los 5 pasos, no sé si recuerdan por ahí, sobre el ciclo de formación y desarrollo, ¿no? Diagnosticar, de ahí si recuerdan coloquen en los comentarios. También vimos algunas herramientas, algunos por ahí procesos usuales que se utilizan. Por ahí vimos role-playing, coaching, etcétera, etcétera. Entonces, por temas de tiempo, yo sé que por ahí los que hemos estado en la clase pasada lo hemos dominado muy bien. De hecho, el ejercicio nos sirvió para ver si habíamos aprendido y hoy ya nos toca nuestro tema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Por ahí un comentario súper rapidito. Ejecutar, gestión, ¿ok? Evaluación también. Incluso también en nuestro mismo ciclo de formación y desarrollo también evaluamos. Excelente. Y bueno, ya en nuestro proceso de hoy, el objetivo de comprender un poquito más sobre la evaluación de desempeño, la evaluación que nosotros vamos teniendo
como empleados y que nosotros también, los gestores de recursos humanos, somos responsables, vamos a encontrar que la definición habitual que tenemos de este proceso estratégico de recursos humanos es un proceso sistémico, es decir, por etapas, ordenado, que nos permite medir y analizar el rendimiento de los empleados. Vamos a validar si realmente están alcanzando ese 100% de su rendimiento, o más bien tenemos quizá empleados que están teniendo cierta falencia, que no llegan a ese 100%, que no llegan al cumplimiento de los objetivos, que no llegan a las metas. Y a partir de eso, de esa identificación, nosotros podemos analizar por qué razón no están llegando a ese objetivo. ¿Qué necesitan? ¿Cómo nosotros, desde recursos humanos, desde talento, etcétera, vamos a ayudarles a que logren llegar? Una vez que ellos lleguen, nosotros también nos vamos a sentir satisfechos y al mismo tiempo ellos también van a cumplir su objetivo profesional y obviamente eso se traduce en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Esto va a estar en función a las metas, las competencias y los valores que la empresa tiene. Al inicio de la clase de este curso, nosotros veíamos la importancia de que las empresas tengan muy bien definido sus objetivos, sus valores, su cultura de la empresa, porque ese también es el radar donde los empleados pueden validar justamente cómo moverse, cómo sentirse, cómo identificarse, cómo relacionarse en la organización. ¿Ok? También nos va a permitir evaluar a ese talento que quizá ya llegó al 100%, ya cumplió totalmente y de manera muy extraordinaria el objetivo del puesto, ¿no? Y más bien, nosotros como empresa, como gestores de desarrollo humano, tenemos que impulsar su crecimiento. Tenemos que prepararle ya un paso hacia una promoción, hacia un siguiente puesto, hacia un siguiente reto. ¿Ok? Muy bien. Por acá les traje este cuadrito. Creo que no se me ve muy bien. Para la próxima voy a hacerlo más grande. Y justamente allí vemos por qué es necesario entender un poquito sobre esta evaluación de desempeño, también basándose en competencias. Recuerdan que cuando veíamos reclutamiento y selección, definíamos y comentábamos que la selección, el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, tenía que basarse de ciertas competencias estratégicas que tiene que tener una empresa bien definida en los distintos perfiles de puestos que tengan, ¿no? En su propia cultura. Y entonces entendíamos estas competencias como habilidades, como conductas, como comportamientos, como conocimientos. Estas competencias siempre están en desarrollo en cada uno de nosotros. Algunos estamos con un 100% quizá en una competencia y otros estamos aún en un 20, 80, 40, ¿no? Y lo mismo vamos a ver en el caso de la evaluación de desempeño. Vamos a validar también esas competencias en función a sus objetivos en su puesto. ¿Ok? Muy bien. Importancia para las organizaciones. Nosotros tenemos, si nos ponemos en el lado de la empresa, no como empleados, sino pensando como empresa. Como empresa, esta empresa, donde nosotros somos los gestores, tenemos que pensar justamente que esta evaluación de desempeño trae más beneficios que gasto. A veces las empresas comentan, no, si yo hago una evaluación de desempeño, por lo menos va a ser 2 horas que estos empleados van a gastar realizando la evaluación, ¿no? Entonces, esas 2 horas es menos tiempo de trabajo y por lo tanto menos producción. No me conviene, no la quiero, ¿no? A veces nos toca a nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestro rol de recursos humanos, concientizar y
justamente hacerle reflexionar a este jefe, a esta empresa, que más bien tenemos que ver este proceso como una inversión, más allá del gasto, más allá del tiempo que se pueda utilizar. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos también diagnosticar de manera general el desempeño de todos los empleados y de la empresa. Y con eso podemos tener una información, un input que nos va a permitir explicar por qué no estamos teniendo la productividad deseada, por qué no estamos llegando a esos objetivos deseados y cómo podemos cambiar eso. Entonces, con esa información, este jefe, este gerente puede cambiar y puede también darse cuenta de que es más bien un proceso que le ayuda, ¿no? Un proceso que al final brinda información de mejora, que nos va a ayudar a tomar decisiones sobre la promoción, sobre por ahí algún cambio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. No sé si he sido muy rápida. He tomado café, así que estoy un poquito acelerada. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, continuamos. Yo sigo con las tazas navideñas. Ya voy a cambiar. Ya estamos marzo y sigo con las tazas navideñas. Entonces, volviendo a nuestro punto en el caso de evaluación de desempeño. Tenemos este proceso que es estratégico y que está dentro de nuestro rol como gestores de recursos humanos. Pero también esta evaluación de desempeño no solamente es una tendencia o una moda, como por ahí algunos dicen, sino más bien surge como un proceso que ha tenido historia y ha estado presente a lo largo de la historia del trabajo, ¿ok? Incluso desde los años 1800. Un poquito de esto, para hacerlo breve, pues acá tenemos justamente que inició, sobre todo en 1800, como una manera de validar a quién seguían contratando y a quién despedían. Era más un proceso administrativo. Luego fue cambiando y se tuvo ya una perspectiva distinta en 1900, cuando se empieza a tener cambios en relación al trabajo y al ser humano, ¿no? Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a tener ciertas evaluaciones, ciertas autoevaluaciones de los empleados, donde ya se permitía tener información más relevante que no solamente era para despedir o contratar, sino más bien para hacer que esa persona, que ese talento pueda desarrollarse a plenitud. Ese enfoque ha ido evolucionando y finalmente en el presente, a partir de los años 2000, se ha tenido una consolidación de la evaluación de desempeño. Incluso muchas empresas tienen su área de desarrollo, ¿no? Se llama área de desarrollo y desempeño. Dentro de recursos humanos, tú vas a encontrar área de reclutamiento y selección, área de capacitación, área de desarrollo y desempeño. Algunas veces también puedes encontrar reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo y nómina. A veces nómina está con recursos humanos, a veces está con legal laboral. Va a depender un poquito del tipo de empresa que tengas. ¿Ok? Incluso hay algunos que tienen, ¿no? Talento, gestión del talento, administración del talento, que también es distinto, que ya tiene que ver con el tema de la nómina, la gestión de subsidios, por ejemplo, de seguro social, por ahí asistente social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí ustedes van a encontrar que hay cada cosita que se va especializando un poquito más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya continuando, justo como bien les decía, este proceso y esta evaluación de desempeño está estrechamente relacionada con estos procesos también de recursos humanos. Formación y desarrollo, que tiene que ver con esos resultados que nos va a brindar la evaluación,
para diseñar programas de formación, de desarrollo, programas de capacitación específicos que nos ayuden a mejorar las habilidades de los empleados también de manera específica. ¿Ok? Otro de los procesos que también tiene estrecha relación con la evaluación de desempeño es la planificación de carrera. Nosotros, cuando ingresamos a una empresa, no ingresamos pensando que los 5, 3, 4 años que vamos a estar en esta empresa, o incluso más, algunos son de la vieja escuela, vamos a estar en un mismo puesto, sino más bien decimos, muy bien, estoy ingresando como asistente, pero en esta empresa espero crecer, ¿no? Espero quizá en 1 año, en 2 años, ya tener el puesto de analista, luego analista senior, luego coordinación y así sucesivamente. Entonces, todos los empleados tienen, o la gran parte de empleados tienen esta idea, y recursos humanos, el área de formación y desarrollo, pues también tiene identificado cuáles son los pasos o cuál es la ruta de crecimiento de cada uno de los puestos, en caso existan. A veces también hay puestos que no tienen más crecimiento. Quizás solamente en la empresa el único crecimiento para un puesto de asistente contable sea analista financiero. Y de ahí el jefe. Pero como ya tienen un jefe, el único paso, el único crecimiento de esta persona va a ser analista. Y la figura de supervisor, de coordinador, pues no existe. Y esa es su ruta, ¿no? Entonces, va a depender de cada una de las empresas esa ruta de carrera y sucesión. Y justamente esta evaluación de desempeño es este diagnóstico, esta herramienta que nos va a ayudar a identificar qué empleados están listos para que puedan iniciar su ruta de crecimiento, de sucesión, en esos roles que son estratégicos y que aseguren la continuidad en el liderazgo. Porque como todo, quizá cuando tú ingresas dices, ya, yo quiero el siguiente año ser analista, pero ya existe un analista. Pero ¿qué tal si en 2 años el analista se fue? ¿No? Entonces queda espacio para que tú crezcas. Y siempre es así, ¿no? La vida laboral, la vida en las empresas, los distintos puestos son dinámicos, van cambiando, se enfrentan a contextos tanto de la empresa como contextos del mercado laboral. Entonces, necesitamos nosotros, gestores de recursos humanos, también saber y diseñar esas rutas, esas carreras de sucesión. ¿Ok? Muy bien. Otro de los temas que están justamente vinculados con la evaluación de desempeño es el clima. Una evaluación justa y transparente nos ayuda justamente a validar, a comentar que tenemos un clima que también tiene estas características, que promueve este crecimiento de manera íntegra, de manera confiable, donde asegura que todos reciben lo que merecen, ¿no? Imagínense que a pesar de que exista una evaluación de desempeño y tenemos a 2 empleados, uno de ellos ha tenido los mejores puntajes en su evaluación de desempeño y otro todavía está en desarrollo. Y al que promueven es al que todavía no ha alcanzado los objetivos incluso de ese puesto, que todavía está en desarrollo, que aún no le corresponde el crecimiento. Entonces, tenemos una evaluación injusta, una evaluación que al final va a incidir en la sensación del equipo, en la sensación de este empleado que a pesar de haber tenido los mejores resultados, no ha tenido una recompensa o un reconocimiento justo. Lo que les acabo de describir a veces pasa. Lamentablemente pasa que puede ser por ahí exista algún favoritismo o exista algún acto de corrupción y el empleado que todavía no merece ese crecimiento crece, ¿no? Nosotros más bien tenemos que tratar de validar que esos casos no existan,
sino que sean objetivos, que sean evaluaciones de desempeño que realmente puedan ayudar y puedan incidir en el clima de la empresa de manera positiva y no de manera negativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos esos 3 procesos del mundo de recursos humanos que están estrechamente relacionados, que son justamente, por así decirlo, consecuencia, que necesitan de la evaluación de desempeño para que puedan lograrse. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito, si ustedes me preguntan, profesora, nos ha hablado de la importancia, de por qué tenemos que saber, de cómo se vincula con los distintos procesos de recursos humanos, pero ¿cómo evaluamos? ¿Qué tenemos que realizar? En la clase pasada vimos los 5 pasos que utilizábamos o los 5 pasos básicos para justamente realizar una capacitación, una formación. Y hoy vamos a revisar un poquito de esas etapas, de esos pasos, que también son básicos, pero que son prácticamente obligatorios en un proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Les he traído aquí en forma de escalerita para que también vean que justamente esta evaluación de desempeño tiene ese propósito, ¿no? De hacer crecer al empleado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como primera etapa, déjenme validar. Ok. Como primera etapa, vamos a tener esa planificación, esa planeación. Luego de tener esa planificación, que muchos de nosotros sentimos que quizá puede ser uno de los desafíos más importantes, porque es el momento donde definimos, donde también validamos cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, qué herramientas vamos a utilizar, si vamos a evaluar a todos los empleados al mismo tiempo, si solo vamos a evaluar a los jefes, solo al personal que está en la sede más operativa, solo el personal administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esa planeación, vamos a pasar ya al tema de los objetivos. Vamos a validar los objetivos y compromisos que tienen que ser evaluados y que tenemos en esta planificación. Luego de ello, vamos a validar el seguimiento de su desempeño y las distintas evidencias. Se va a ejecutar la evaluación de desempeño y finalmente la aplicación de resultados para que podamos diagnosticar, para que podamos deslindar la información sobre esta evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Primer paso, como decíamos en nuestra escalerita, planeación o planificación. Tenemos por acá justamente que la planificación era lo que bien les comentaba, ¿no? Esa planeación, esa planificación que necesitamos tener antes de lanzarnos a la piscina, ¿ok? ¿Quién incentiva la evaluación de desempeño? Pues nosotros, desde recursos humanos, desde gestión del talento, vamos a ser quienes concienticen a los jefes, al mismo gerente general de la empresa, etcétera, ¿ok? Pero para poder concientizar, tenemos que ya tener justamente un plan. Para ello, tenemos que definir esos objetivos. ¿Qué queremos lograr con esta evaluación? Queremos identificar talento, queremos medir resultados, queremos identificar competencias que no están desarrollándose, etc. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta evaluación de desempeño? Existen algunas empresas que de manera anual, una vez al año, tienen su evaluación de desempeño ya como un proceso inherente, ya como un proceso propio, un proceso que ya está muy bien instalado en el mindset de las personas. Incluso los empleados ya saben que en la época, digamos, de mayo, viene la evaluación de desempeño. Incluso muchos lo esperan porque saben que esa evaluación de desempeño les puede ayudar a su promoción, ¿no? Al sustento de su crecimiento, al sustento de un ascenso. ¿Ok? Muy bien. En el plan
También nosotros vamos a establecer algunas métricas sobre cómo vamos a medir ese desempeño, si va a ser mediante metas, utilizando alguna metodología como SMART, utilizando las competencias definidas de la empresa. También vamos a ver esas competencias clave que tiene cada uno de los roles. Y por ello también vamos a consultar nuestro descriptivo de puesto. ¿Recuerdan cuando estábamos en la clase de reclutamiento y selección y hablábamos de este documento descriptivo de puesto, donde encontrábamos todas las condiciones, todas las competencias, todos los roles, responsabilidades, funciones que tiene que tener un puesto, ¿no? Entonces también ese descriptivo va a ser relevante para nuestro proceso de evaluación de desempeño. Por eso siempre decimos que este descriptivo tiene que estar actualizado y que es dinámico, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito en la etapa de planeación, de planificación. Yo les hablaba justamente de este proceso de planeación basándonos de objetivos SMART. Por ahí ustedes quizá ya recuerdan, les viene a la cabeza esta palabrita de SMART que en inglés, bueno, que en español significa inteligente, ¿ok? Son objetivos que están bien pensados, muy bien pensados en los objetivos de la empresa. Por ejemplo, SMART, si vamos con ese, tiene que ser específico. Los objetivos tienen que plantearse de forma detallada y correcta, tienen que responder a esa necesidad. También tienen que ser medibles. Un buen objetivo puede medirse con facilidad, ¿ok? Tiene que medirse fácilmente. Alcanzable. Tienen que ser objetivos realistas. Lo que nosotros nos vamos a poner en nuestro plan cuando estamos planificando esta evaluación de desempeño tiene que ser realista. También tiene que ser relevante. Nosotros necesitamos que tenga coherencia con la realidad de nuestra empresa. Ese objetivo no puede estar pensando en otra necesidad o pensando en otra empresa, ¿ok? Y tiene que ser en un tiempo específico. Por eso también está la T de tiempo, ¿ok? Esos son un poquito de los objetivos SMART que podemos utilizar cuando estamos en esta primera etapa de planificación. Cuando ya nos vamos a la segunda etapa, que justamente tiene que ver con esta ejecución, nosotros, si recuerdan aquí nuestra escalerita, todo esto de acá es la ejecución, cuando estamos viendo los objetivos, cuando vemos el desempeño, cuando ya evaluamos, nosotros tenemos que encontrar y validar qué herramienta, qué momento es más relevante y más útil en cada uno de nuestros contextos, en cada una de nuestras empresas. Por ejemplo, cuando estamos recolectando los datos, para algunas empresas es más sencillo hacer una autoevaluación, que los mismos empleados se autoevalúen, ¿ok? Les ponen una escala Likert, les ponen quizá unas preguntas semiabiertas, un formulario, y ellos se autoevalúan de cómo sienten que están desempeñándose. Puede pasar que esta autoevaluación no es tan objetiva, porque como se autoevalúan, justamente no van a colocar con toda la integridad posible aquellos aspectos que quizá no están realizando en su puesto. Entonces, por ahí recolectan los datos ya no solo con la autoevaluación del propio empleado, sino más bien con la evaluación de sus compañeros. Le preguntan, le envían un cuestionario bien pensado sobre cómo está siendo el desempeño de su compañero en el mismo puesto. Algunas empresas pueden utilizar este método porque tienen a varios empleados que están ocupando esta misma posición, pero otros que solamente tienen a una persona en un puesto, les es más complicado. Entonces, allí piden ayuda de los jefes. Los jefes directos de esta posición, de esta persona que ocupa la posición, van a ser quienes evalúen
su desempeño. Del 1 al 10, ¿consideras que la persona que ocupa el puesto está logrando el objetivo de su competencia de responsabilidad? Colocan un 7, ¿no? Y por ahí pueden sustentar. Sí, siento que está siendo responsable, pero necesita mejorar. Aún he tenido ciertos episodios donde no han llegado a entregar los requerimientos en el plazo estipulado, ¿no? Entonces, puede pasar que también esa información venga del mismo jefe directo. Algunas empresas, ¿qué hacen? Si tienen compañeros, ¿no? Personas que están en el mismo puesto, y también tienen al jefe directo, hacen una evaluación 360, ¿ok? Ahí solo lo denominan evaluación 360 y es cuando preguntan al jefe directo, preguntan a los compañeros y preguntan a la persona. De esa manera tienen 3 fuentes que les brindan datos, que les brinda información y con ello pueden hacer un poquito más objetivos sobre cómo está siendo el desempeño de este empleado. Claro, es un proceso un poquito más complejo porque tienes que recibir información, más información, y nosotros como responsables pues también tenemos que procesar más datos, pero así aseguran un poco esa información que sea objetiva, transparente, ¿ok? Otros que quizá no tienen implementado este sistema de evaluación con preguntas, con cuestionarios, con plataformas que les ayudan a que sea más rápido, ¿qué hacen? Hacen encuestas o observaciones, ¿no? Van ellos mismos a validar, usualmente esta observación directa lo hacen en empresas más industriales, donde van ellos mismos a evaluar cómo está, ¿no? Desempeñándose un empleado en un día específico y lo acompañan a modo sombra para validar si está realizando sus funciones, si lo está haciendo de una manera correcta, si está utilizando los implementos de seguridad, las EPPs, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como les digo, siempre nuestra evaluación de desempeño y cómo lo hacemos también va a estar condicionado a nuestro contexto y a esas herramientas que nosotros tenemos. Algunos procesos, algunas características de nuestro proceso de evaluación no pueden utilizarse en todas, ¿no? Por ejemplo, si yo estuve en una empresa más de tecnología, mis preguntas van a ser distintas, mi proceso, el medio por donde hago la evaluación de desempeño va a ser distinto quizá a una empresa industrial que utilice quizá cuestionarios más físicos o quizá haga uso de esa observación directa y no de cuestionarios digitales o virtuales, ¿no? O autoevaluaciones o encuestas de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Por acá les puse, y también mientras iba explicando, mientras iba comentando nuestros ejemplos, hablaba ya de algunas herramientas de evaluación. Estas herramientas se pueden dividir en métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Esto creo que sí lo hemos visto con ustedes, así que les voy a preguntar. Cuando hablo de métodos cualitativos, ¿a qué información me refiero? Por ahí Christopher me ha levantado la mano. Si puedes prender tu micro, Christopher, o en todo caso en el chat. Ajá, como muy bien su nombre lo dice, nuestra compañera Sheryl, a cualidades, a competencias más abstractas, a competencias más que justamente tienen que ver con percepción, con descripción de la sensación, de las conductas. Muy bien. Y cuando hablo de métodos cuantitativos, como su nombre lo dice, tiene que ver con cantidades, con números, exacto. Muy bien. Entonces, justamente para algunos es relevante utilizar ambos métodos, ambos tipos de herramientas, tanto quali como quanti. Cuando hablamos de cualitativos, podemos utilizar escalas de calificación o la bien conocida escala Likert, que nosotros siempre también estamos utilizándola o incluso nos piden en las distintas llamadas que nos hacen los
de atención al cliente de los operadores móviles siempre nos dicen, al final de la llamada, por favor, tendrá una breve encuesta que califique cómo ha sido mi proceso de atención, ¿no? Y pues ahí te hacen la pregunta. Del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 muy eficiente, califique la evaluación. Eso de ahí justamente se denomina escala Likert. Es una escala donde permite colocar un puntaje y es que sea más numérico, pero al mismo tiempo que puedas brindar información que sustente esa escala, ¿ok? En método cualitativo también podemos encontrar esas preguntas más abiertas, ¿no? Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿cómo sientes que ha sido tu desempeño? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido deficiente? Comentan, ¿no? Y por ahí van escribiendo, van comentando. Por ahí también feedback, esas sesiones o esas reuniones que se denominan one-to-one en algunas empresas donde van recibiendo información directa del mismo jefe que le va comentando justamente sus oportunidades de mejora, sus fortalezas, etc. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me dicen por acá? Cualidades, cantidad, exacto. Como muy bien decía nuestra compañera Shelly. Acá les traje un video de evaluación de desempeño. Es un video un poco gracioso de la película Monster Inc. Por temas de tiempo, porque todavía nos faltan algunos slides, no lo podemos ver, pero igual si quieren reírse, si quieren por ahí también consolidar el aprendizaje, véanlo. Es cuando están evaluando a uno de los monstruos sobre su trabajo. Recuerdan que esta película era un poquito, la primera, era de un trabajo donde asustaban a los niños, ¿no? Entonces todos ellos eran empleados de una compañía. Entonces, pues ahí van a validar y se van a reír un poquito sobre cómo les hacían también esta evaluación de desempeño. Hasta ellos estaban siendo evaluados. Era una empresa muy bien organizada, con su proceso también de evaluación de desempeño. ¿Ok? Excelente. Ya vamos a ir ahora a el lado cuantitativo sobre justamente cómo evaluamos y cómo definimos algunas métricas de desempeño. Cuando nosotros estamos en un trabajo, muchas veces nos van a decir, ¿sabes qué? No estás llegando a tus objetivos. ¿Y cuáles son tus objetivos? Son esos objetivos que muchas veces se definen como KPIs. ¿Recuerdan? Por ahí cuando estábamos en la clase 2 o 3, estábamos viendo reclutamiento y selección y veíamos que existen algunos indicadores, algunos KPIs que son clave para reclutamiento y selección. Por ahí veíamos que estaba uno de ellos que era el tiempo promedio de cobertura de la vacante. Y por ahí nosotros decíamos, uy, pero ese tiempo a veces si es que es más del tiempo definido para una posición, estamos en rojo, estamos en problema, ¿no? Entonces, los KPIs no solamente son en reclutamiento y selección, sino se pueden utilizar en distintas áreas de la empresa y también para definir cómo tiene que ser el objetivo en nuestro puesto, ¿ok? Son esos indicadores que nos comentan justamente cómo tiene que ser nuestro rendimiento y usualmente están bajo la metodología SMART. O sea, son específicos, son alcanzables, son relevantes y son basados en un tiempo definido. ¿Ok? Estos KPIs nos ayudan a que nuestro proceso sea objetivo. Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, necesitamos validar, necesitamos asegurar que nuestro proceso es objetivo, que nuestro proceso es transparente, que se está haciendo esa promoción, esos cambios de manera justa, ¿ok? Respetando. Entonces, estos KPIs nos van a ayudar a que se tenga esa objetividad, ¿ok? Usualmente están muy alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. De esa manera se garantiza que el desempeño individual y impacte en el logro de las metas de las empresas. ¿Ok? Muy bien.
Por acá les he traído un ejemplo para que también podamos ver qué KPIs se utilizan en la evaluación de desempeño, qué KPIs ustedes pueden utilizar en sus empresas para que también los ajusten según las necesidades, según los puestos que tienen dentro de su empresa. Recuerden siempre que nosotros estamos en un contexto específico, por ello es importante que seamos conscientes de ese contexto. Nosotros como gestores de recursos humanos somos quienes más empapados estamos de esa identidad, de ese clima, de esa cultura, de esos valores, que quizá otros, porque justamente es input para todos nuestros procesos como asistentes de recursos humanos, asistentes de gestión del talento. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros vamos a evaluar y necesitamos definir estos KPIs en el área de ventas, en el área comercial, vamos a encontrar algunos que son nuestra estrategia, que son nuestra brújula, como el porcentaje de cumplimiento de objetivos de ventas. También muchas veces se tiene el KPI en ventas y comercial, el incremento en la cartera de clientes. Muchas veces los comerciales tienen que encontrar más clientes para que la empresa tenga mayor necesidad, mayor respuesta y al mismo tiempo pueda producir, pueda tener mayor servicio, ¿no? Tasa de conversión de leads también. Cuando hablamos ya de atención al cliente, ya estamos hablando de la atención y los tiempos. Justo lo que les decía cuando les ponía el ejemplo de estos chicos de atención al cliente, de las compañías móviles, ¿no? Muchas veces ellos están muy apurados y ¿por qué? Porque les están midiendo el tiempo promedio en la resolución de problemas. ¿Qué tan rápido resuelven? Por eso tratan de gestionar lo más pronto las distintas consultas, los distintos reclamos, las distintas incidencias de los clientes. También les miden cuán satisfechos están esos clientes, índice de satisfacción del cliente. Y otro de ellos que es muy relevante es el conocido NPS, que usualmente es para validar cuántos promotores de la empresa, del servicio existen versus cuántos detractores, cuántos que no se sienten totalmente satisfechos. Usualmente, si es positivo, es que está muy bien tu indicador, y si es negativo, algo está pasando con tu proceso. ¿Ok? Eso es en cuanto a ejemplos de KPIs en estas distintas áreas. Por acá también tenemos de producción y operaciones y de recursos humanos que también revisamos en el momento de reclutamiento y selección. ¿Ok? Por acá pueden ver uno de programas de formación, programa de retención del empleado. Entonces, los KPIs, si se dan cuenta, son relevantes y son ajustables en las distintas áreas, en los distintos departamentos de una compañía. ¿Ok? Muy bien. Necesitamos siempre que nuestros objetivos cumplan con también los objetivos de la empresa. Tienen que tener coherencia, tienen que tener cohesión, tiene que ser en una evaluación dentro de un intervalo de tiempo definido y que nos permita tomar decisiones y acciones concretas. Y bueno, ya continuando por acá un poquito del lado de los datos cuantitativos y cualitativos, por acá está justamente lo que revisamos sobre los datos numéricos y los datos ya de cualidades, patrones, emociones. Igual para que ya sepan cuando quieran evaluar, cómo deben evaluar, dependiendo del tipo de información que ustedes tengan, ¿ok? Y por ahí yo también les comentaba que existe ya la devolución de resultados. Una vez que nosotros hemos realizado todo nuestro proceso, hemos aplicado la evaluación de desempeño, vamos a tener también los resultados que nosotros vamos a utilizar para la planificación, para el desarrollo, para la promoción, para realizar programas de capacitación, etcétera, etcétera. Pero los empleados también desean saber cómo está haciendo su desempeño, qué finalmente fue su evaluación, qué dijo el jefe directo, qué dijo sus compañeros. Entonces necesitan
tener una devolución de resultados. Para eso se consolida la retroalimentación como fuente o pilar fundamental en esta gestión de desempeño. Esta retroalimentación lo podemos hacer nosotros mismos como gestores de recursos humanos o también podemos asesorar a esos jefes directos para que puedan hacer esa devolución de justamente los resultados del rendimiento del equipo. ¿Ok? Esta retroalimentación es necesaria porque a todos nos gusta conocer nuestro perfil, esas oportunidades de mejora que se han encontrado, por ahí quizá esas fortalezas, si también tenemos quizá alguna oportunidad para nuestro crecimiento. ¿Ok? Cuando es bien gestionada la retroalimentación, cuando realmente se brinda una retroalimentación y no una crítica, nosotros podemos darnos cuenta de que está promoviendo esa comunicación transparente, está promoviendo esa comunicación efectiva y además está brindando motivación al equipo, lo cual impacta en su compromiso y también en los mismos objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Todavía nos queda un poquito de material. Igual cualquier consulta, cualquier tema por ahí, ejemplo, caso de la vida real que tengan, por acá también lo comentamos. Ya cuando nosotros estamos haciendo esta devolución de resultados, vamos a tener esta retroalimentación. Existen distintos tipos de retroalimentación o también conocido en inglés como feedback, que nos ayuda y que justamente va a depender del mismo contexto, del mismo estilo de la empresa. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, como pueden ver aquí, los distintos tipos de feedback. Un feedback que puede consolidarse o puede llamarse como el feedback formal. También tenemos un feedback más informal, un feedback positivo, un feedback de ánimo, un feedback ya más orientado a largo plazo, al futuro, y otro que es feedback constructivo. Si se dan cuenta, aquí no está la crítica, porque la crítica es muy distinta a el feedback. ¿Ok? Cuando hablamos de feedback formal, es usualmente ese feedback que se muestra en los informes, en los reportes y se proporciona en esas evaluaciones periódicas, en esas evaluaciones que ya están muy programadas y que usualmente lo brinda muchas veces el área de recursos humanos, ¿no? Se basa en esos datos más concretos, como los indicadores, como el KPI, en logros más específicos. Ya el feedback informal puede surgir ya como un proceso más cotidiano, que va apareciendo incluso en el día a día o cuando quizá sucede alguna incidencia o cuando quizá sucede algún buen logro y no quiere el jefe, el compañero, dejar pasar la oportunidad para comentarte qué le ha parecido tu desempeño y por ahí puede ser para reconocerte o quizá para comentarte que necesitas mejorar algún aspecto específico dada esa situación, ¿no? Es un poquito más en el día a día, después de una reunión, después de una entrega de proyecto y usualmente es más inmediata, enfocada en situaciones más específicas, ¿ok? Y por acá está el otro feedback que yo les había comentado, que es el feedback 360. Cuando están involucrados todos los que te rodean, todos los que rodean al empleado, todos quienes están vinculados de cierta forma, ya sea como jefatura directa, como compañeros directos, como subordinados también, o también incluso en algunos casos clientes. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta un poquito de estos distintos feedback porque nos dan una perspectiva incluso más objetiva y más integral del desempeño.
A ver, por acá tenemos alguna pregunta. A ver, déjenme ver. Un minutito, a ver. Informal. Se puede decir que es más de tú a tú. Sí, es un poquito más one to one. Por ahí justo hay sesiones que ahora les dicen uno por uno o one to one en inglés. Y son sesiones un poquito más agendadas en la semana o incluso dices, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que estás teniendo un comportamiento recurrente de no entregar a tiempo los plazos. ¿Qué te parece si semana a semana nos agendamos una sesión de 30 minutos los días viernes para evaluar qué tal ha ido esa semana, ¿no? Y esa semana tienen una sesión de feedback para comentar si ha tenido el cumplimiento de los entregables en esa semana, si en la siguiente semana también ha ido bien, o quizá ha bajado en esa semana, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un poquito más informal, es un poquito no tan planificado como el feedback formal, que usualmente es ya un proceso instalado, es un proceso ya esperado y gestionado por recursos humanos, ¿no? Que es promovido por recursos humanos, por talento. A veces ese feedback informal es promovido por el mismo jefe que siempre tiene esa relación directa con su empleado, con sus subordinados. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces, por acá les he comentado sobre los distintos tipos de feedback, pero a veces pasa que no sabemos cómo brindar feedback. A veces pasa que en lugar de brindar feedback, se brinda una crítica y en lugar de promover un espacio de crecimiento, se promueve más bien un espacio donde el mismo empleado se siente juzgado, se siente criticado, baja su motivación, su desempeño cae más. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables de enseñar a los jefes, a las distintas áreas, cómo se tiene que brindar feedback. Esto sí lo considero relevante, este videíto. Por ahí no sé si estás, Lucía, te voy a pasar porque a veces no sé por qué razón, chicos, desde cuándo no me deja compartir el sonido. Entonces, le voy a pasar el link a nuestra coordinadora Lucía para que nos ayude a verlo en YouTube, ¿ok? A ver, denme un minutito que dejo de presentar para sacar el link y podamos analizar este video. Uy, cuando salgo me... Bueno. Además que este feedback y cómo dar feedback no solamente es relevante a nosotros en nuestro rol de profesionales, sino también en nuestro rol personal, ¿no? Este es el video. No sé, Lucía, por favor, si estás por allí, creo que sí, por ahí vi tu emoji. Si me puedes, ayudar a proyectar con sonido, porque yo sí puedo proyectar, pero no sé por qué el sonido no se comparte. Ya me pasó en otras clases que me quedo esperando y nunca escuchamos. Si nos puedes ayudar proyectando el sonido de este videíto para aprender cómo dar feedback. Sí, Miss, no se preocupe, en breve ya lo estoy proyectando, me parece que está cargando. El que está en el manual, ¿verdad? Sí, también lo he puesto acá en nuestro chat para que lo tengas rapidísimo. Ah, ya, yo estaba buscando en el manual, listo. No te preocupes. Gracias, Lucía. Damos unos No se minutitos preocupe. mientras esperamos. Y yo les comentaba, ¿no? También es relevante aprender a dar feedback, aprender a dar esa retroalimentación, no solo de manera profesional, sino también de manera personal. Muchos de nosotros tenemos padres, hermanos, amigos, pareja, entonces a veces hay aspectos que también tienen que mejorar. Y también tenemos que reconocer. Muy bien, escuchemos, prestemos atención. Gracias, Lucía. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca
según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, hasta ahí nada más entonces. Buenísimo, Lucía, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí una manera de cómo brindar feedback, que creo yo es la manera más práctica y la manera también más alcanzable, que no solamente podemos utilizar en nuestra situación como profesionales, sino también incluso en nuestra situación personal, cuando necesitamos comunicar alguna oportunidad de mejora, algún reconocimiento a esas personas que nos rodean, que usualmente se vinculan con nosotros, ¿ok? Por ahí mencionó este método, le dio un nombre. ¿Quién prestó atención? ¿Cuál fue el nombre que mencionó? Por comentarios podemos comentar, valga la redundancia. Cuando decía, era el método, un feedback constructivo, y usaba un método que lo denominó como método bocadillo o método sándwich, ¿no? Puso ahí la imagen de un sándwich cuando estaba justamente comentando. Comentamos, iniciamos la retroalimentación con un aspecto, una fortaleza que hemos identificado en la persona, luego viene esa oportunidad de mejora y finalmente volvemos a cerrar con una fortaleza encontrada en el individuo, ¿no? Entonces se hace como un sándwich, positivo, negativo, positivo. Y de esa manera, esta persona es más propensa a recibir la información, a sentirse que no está siendo criticada, sino más bien es un espacio donde puede encontrar, que es donde se le está haciendo ver que todavía está en desarrollo su desempeño y que nosotros más bien estamos brindándole ese punto de vista para que pueda seguir creciendo. Usualmente cuando damos feedback tiene que ser en un momento neutro, luego de haber estado justamente en una situación tranquila, evitando esas situaciones donde estamos quizá muy apasionados, muy enojados, porque puede al final convertirse en una crítica, al final puede incluso escalar hasta un pleito, ¿ok? Tenemos que cuidar en qué momento brindamos feedback y cómo lo hacemos. Por acá tenía algún comentario, justo como decía nuestra compañera Rocío, nuestra compañera Sherry, ¿no? El feedback tiene que ser constructivo. Por ello, nosotros ya vamos justamente colocando esas situaciones o esas identificación de fortalezas que puede tener la persona y la oportunidad de mejora lo vamos dando en el medio, cerrando con un reconocimiento, cerrando con esa fortaleza que también hemos encontrado en
en el empleado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros brindamos nuestro feedback, una vez que ya el mismo empleado ha tomado conciencia, lo ha tomado bien, pues le podemos proponer un plan de mejora, un plan de compromisos y se va dando este seguimiento, ¿no? Si se está cumpliendo estos compromisos, este plan de mejora que le hemos brindado. ¿Ok? Muy bien. Por acá creo que escuché una intervención. Aspecto positivo, tal cual, Mari. Buenísimo. Y bueno, les he traído por acá otro casito del feedback continuo. Esta es de una película. Por ahí, si la han visto, pueden volver a ver esta escena. Estamos con el tiempito, así que les dejo ya para que ustedes en algún espacio que tengan libre puedan revisar. ¿Ok? El feedback continuo es ese feedback que se va dando siempre en la relación de jefe-empleado, en la relación de recursos humanos-empleado. ¿Ok? Y está diseñado para crear ese espacio donde los trabajadores, los empleados se sientan cómodos, se sientan, bueno, que se sientan, que tenga la percepción que la empresa se está preocupando por su desarrollo, ¿no? De manera constante, de manera transparente. Algunas empresas utilizan algunas plataformas en tiempo real para que pueda justamente brindarse ese feedback continuo, que usualmente también puede ser como ese feedback cotidiano, ¿no? Como Teams, como Slack, por ahí también hay incluso plataformas ya creadas o que ya pensadas en manejar la cultura, ¿ok? Muy bien, vamos con la siguiente para validar un poquito nuestro aprendizaje. Nuestro siguiente slide es justamente un caso de análisis, un caso práctico que vamos a realizar todos juntos. No se preocupen si por ahí tienen algunas dudas, es normal, estamos aprendiendo. Esta situación es un caso ficticio por si acaso y tiene que ver sobre todo con una empresa retail. ¿Ok? Nosotros tenemos esta empresa retail, que es una empresa minorista que está en varias ciudades, tiene varias sedes a nivel nacional, pero esta empresa retail minorista, a pesar de que tiene un éxito comercial, de manera interna, dentro de la empresa, está teniendo bastantes dificultades con la experiencia del empleado. Recuerdan esta palabrita, experiencia del empleado, que también revisamos, ¿no? Todo este ciclo de interacción en la vida laboral. Los empleados se han quejado por la falta de feedback constructivo. Probablemente esta empresa, sí, les dice que están haciendo solamente las cosas mal, ¿no? O sea, solamente les critica, no los reconoce. Por parte de los gerentes. Esto ha generado confusión sobre las expectativas y objetivos laborales. ¿Okay? Se sienten confundidos, se sienten enojados, no saben qué tienen que hacer, les critican, su feedback no es constructivo, no es constante. Entonces, nos encontramos con 3 aspectos que están justamente presentándose en ellos. Tenemos un desempeño inconsistente. Muchos empleados, al no tener feedback constructivo, no están seguros de cómo mejorar su trabajo, ya que no reciben un feedback regular, o algunos solo reciben feedback cuando han cometido grandes errores. También esto se ha traducido en una baja satisfacción laboral. Las encuestas de satisfacción interna han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no están siendo reconocidos. Y además, el 40% dice que no recibe feedback de manera frecuente ni de manera clara. Esto también se está viendo en el tipo de relación, en el tipo de interacción con los supervisores. Se encuentra que existe una relación muy tensa,
una relación que no es de equipo, no es de justamente la deseable en una empresa. Nos hemos dado cuenta, nosotros, consultores, entonces, que existe un feedback o una especie de feedback que solamente se activa ante los problemas, un feedback reactivo. Los gerentes solo dan feedback, solo dan retroalimentación en momentos críticos, cuando los problemas ya son muy graves. Obviamente eso ya genera frustración, impaciencia en los empleados. También existe esta falta de reconocimiento, no se reconoce ni se esfuerzan los comportamientos positivos, lo cual obviamente dicen, si nadie me va a reconocer, ¿para qué voy a trabajar bien? No, nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo, solamente se dan cuenta de mis errores, pero no de los grandes logros que hago aquí. Y también falta de formación y liderazgo. Los supervisores no han sido capacitados adecuadamente en cómo tienen que brindar feedback. Ellos no conocen la técnica que hemos visto hace unos minutos en el videíto, la técnica del sándwich, sino más bien solamente conocen ese feedback reactivo de crítica. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos que pensar cómo les enseñaríamos a estos gerentes a brindar feedback. ¿Ok? ¿Ustedes qué les comentarían? ¿Cómo les dirían a estos gerentes? ¿Sabes qué? Necesitas mejorar en brindar feedback. ¿Qué le comentarían? ¿O cómo lo harían? ¿Utilizarían el método de sándwich? ¿Agendarían una evaluación para todos estos gerentes? A ver, vamos a ver por ahí sus intervenciones. Por ahí Mari Núñez nos dice que por ahí le daría un feedback continuo a estos gerentes, ¿no? Quizá a los mismos gerentes les tenemos que decir, ¿sabes qué? Necesitamos revisar tu feedback. Nos hemos dado cuenta de que sí, reaccionas en los momentos críticos, lo cual está muy bien. Se necesita siempre tener esa capacidad de resolución al momento de esos momentos críticos. Sin embargo, también necesitamos construir una cultura de feedback constructivo. ¿Ok? También una cultura de feedback constructivo. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar junto al área de formación y desarrollo para enseñarte cómo instaurar esa cultura en tu propia sede. Igual te agradecemos por todo el esfuerzo que siempre haces. Nosotros igual estamos súper cerca, te vamos a responder cualquier duda, cualquier comentario, etc. ¿No? Positivo, negativo, positivo, para que también entienda que no está siendo criticado o juzgado, sino más bien estamos nosotros construyendo ese espacio positivo, ese espacio constructivo. ¿Ok? Muy bien. Y además que tiene que ser continuo. Tenemos que darle seguimiento. Si está evolucionando su cultura de feedback, si finalmente los empleados también están recibiendo este feedback de una manera constructiva. Muy bien, Mari, muy bien, Liliana, muy bien, Cheryl. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Ok? Igual este caso por ahí es inspirado en muchos casos que a veces pasan en las distintas empresas. ¿Ok? Yo quería validar con ustedes, chicos, si ustedes alguna vez han estado en algún proceso de evaluación de desempeño, cómo ha sido, qué les ha parecido, para analizar un poquito su caso en su caso de la vida real aquí en la clase. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo he sido empleada en alguna empresa súper grande, justo también una empresa retail, nosotros teníamos evaluación de desempeño de manera bimestral, no, 2 veces al año, ¿no? Más o menos en 2 momentos. Y esta evaluación de desempeño bastante esperado. Incluso cuando nosotros iniciábamos el año, nos pedían junto a nuestro jefe que teníamos que definir nuestros objetivos en el puesto. Nuestro jefe definía, nosotros definíamos con él
y veíamos cuán alcanzable era estos objetivos. Y luego, ya a mitad de año, evaluábamos si habíamos logrado, si nuestro desempeño había respondido a esos objetivos que se habían planteado al inicio del año. Y ya en diciembre, que era la segunda evaluación de desempeño, nosotros validábamos si finalmente se había cumplido al 100%, ¿no? Teníamos todo un año para gestionar ese desempeño. Entonces, algunas empresas lo pueden manejar así, en 2 momentos, otros en un momento, otros no tienen definido el proceso, pero va a depender mucho de ese contexto, va a depender mucho también de cuántas personas son, si tienen las herramientas para que se pueda realizar un efectivo proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya llegando casi al final de la clase, hoy lunes 17 de marzo, vamos a llegar a ciertas conclusiones de este proceso. En nuestra penúltima clase de asistente de recursos humanos, recuerden, el día miércoles tenemos nuestra última clase. Les recomiendo que asistan para que puedan así consolidar todo su aprendizaje y también no se olviden de justamente gestionar su certificado con el equipo de IT. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que esta retroalimentación tiene que ser un proceso continuo. No solamente limitado a esa evaluación formal que promovemos desde recursos humanos, sino también los jefes tienen que ser dueños de este proceso para que los empleados se sientan con esa información relevante, dinámica y cíclica. ¿Ok? Un feedback efectivo tiene que ser específico, oportuno, equilibrado y constructivo. Debe fomentar la confianza, el aprendizaje y la alineación. También nosotros hemos aprendido que existen distintas maneras de brindar feedback. Recomendamos el método del bocadillo o el método del sándwich, que nos va a ayudar justamente a que este feedback sea una sensación positiva para quien lo reciba. Finalmente, la evaluación de desempeño es una herramienta clave para todos y también para varios procesos de recursos humanos para poder medir, desarrollar, alinear justamente el talento con los objetivos de la empresa. Y su éxito va a depender de cómo comunicamos y cómo orientamos las distintas soluciones. ¿Ok? Muy bien. Por acá veo algunas intervenciones. Carolina nos decía que en su caso, la evaluación de desempeño fue súper importante, ya que la evaluación personal grupal era muy distinta al resultado. Así que también es maravillosa la evaluación autopersonal, ¿no? La autoevaluación, justamente como parte del método de feedback 360 o retroalimentación 360 que también revisamos en la clase. Entonces, chicos, un poquito sobre esto, sobre este proceso tan relevante en el mundo de recursos humanos y que nosotros como asistentes de recursos humanos tenemos que conocer, tenemos que manejar y sobre todo también ser líderes en su implementación y en esa evangelización, en esa concientización que tenemos que hacer a los jefes y a los líderes de cada una de las áreas. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, ahora que ya estamos culminando esta clase, me gustaría que me escriban una palabra o una frase que resuma su aprendizaje del día de hoy. Puede ser por ahí planificación, puede ser KPI, puede ser feedback, puede ser sándwich, que también es una técnica que hemos visto. Coloquen una palabra o una frase que resuma su aprendizaje de hoy, de la sesión 4 de evaluación de desempeño. Yo los leo y con eso culminaríamos, ¿ok? Muy bien, Cheryl. Retroalimentación para el desempeño. Mari nos dice retroalimentación constructiva. ¿Qué otras frases por ahí encontramos? Clima organizacional, que es uno también de las áreas que impacta la evaluación de desempeño.
Luis nos dice feedback continuo, ese feedback que siempre se tiene que presentar entre jefe, entre compañeros, incluso entre nosotros mismos, esas autoevaluaciones que también nos tenemos que hacer. Feedback continuo, también nos dice Mijail. Feedback constructivo, Daniela Patricia, excelente. Por ahí también, KPIs en la evaluación de desempeño. Qué importante es definir esos parámetros, esos indicadores que nos permiten medir si estamos llegando a esos objetivos deseados en nuestro puesto. ¿Ok? Muy bien, chicos. Feedback comunicación también. Por ahí veo que ha comentado una de nuestras compañeras. Entonces, ya llegando al final de la clase, les agradezco por su presencia el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Hoy salimos 3 minutitos antes. Por ahí, igual, no se olviden de que tenemos la última clase. Muchísimas gracias por su compromiso, su motivación y su constante intervención. Por acá les dejo, ITEC les deja el Kahoot, justamente nuestra coordinadora Lucía, para que también puedan ganarse puntos para la última evaluación. ¿Ok? Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Descansen. Hasta luego, chicos.